recorre a lo largo de la línea de equidistancia hasta el punto B y luego a lo largo del límite de 200 millas marinas medido a partir de las líneas bases hasta el punto C. En vistas de las circunstancias del caso presente, la Corte ha definido el curso de la frontera marítima entre las partes sin determinar las coordenadas geográficas precisas. Además, no se ha pedido a la Corte que lo haga en los alegatos finales de las Cortes. La Corte espera que las partes determinarán estas coordenadas de acuerdo con el fallo actual en espíritu de buena vecindad. Por estos motivos, primero, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de marea baja. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Guillón, Orrego Vicuña. En contra, el juez Gaya. 2. Por 15 votos a 1, decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari, los jueces Haddock, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, el juez Sebutilde. 3. Por 10 votos a 6, decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. Trinidade, Yusuf, Donoghue y juez Haddock, Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Sue, Gaya, Sebutilde, Bandari y el juez Haddock. Por punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y la República de Chile, calculada desde dicho punto, hasta su intersección en el punto B con el límite de las 200 millas marinas medidas desde la línea de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites. El juez Haddock, Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Sue, Gaya, Vicuña. Por 15 votos a 1, decide que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari y el juez Haddock, Guillaume. En contra, el juez Haddock, Orrego Vicuña. Pido ahora al secretario de la Corte que dé lectura en francés a la parte dispositiva del fallo. Muchas gracias, señor presidente. Por todos estos motivos, la Corte, por 15 votos a 1 de la República del Perú y de la República de Chile, es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de la marea baja. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari. Y los jueces Haddock, Guillaume y Orrego Vicuña. En segundo lugar, por 15 paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya y Bandari.
y los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, la juez Sebutinde. 3. Por 10 votos a 6. Decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto, el punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Donoghue y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 4. Por 10 votos a 6. Decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección, en el punto B, con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite, hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas, calculadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf y Donoghue, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 5. Por 15 votos a 1. Decide que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el vicepresidente Tomka y el vicepresidente Sepúlveda Amor agregan declaraciones al fallo de la Corte. El juez Owada agrega al fallo una opinión separada. El juez Skotnikov agrega al fallo una declaración. Los jueces Xue, Gaya, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña agregan al fallo una opinión disidente conjunta. El juez ad hoc Guillaume agrega al fallo una declaración. El juez ad hoc Orrego Vicuña agrega al fallo de la Corte una opinión separada, en parte acorde y en parte disidente. El texto mecanografiado del fallo estará disponible a partir de hoy. También estará disponible en breve en el sitio internet de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro. ¿Ganó frente a las expectativas que habían? Lo primero que uno puede decir es que a partir del acuerdo del año 1954, el Tratado sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, la Corte estableció que había una delimitación marítima entre ambos países. Y luego de ese reconocimiento y desechar otras alegaciones, establece que esa línea y esa delimitación llega hasta la milla 80. Reconoce la importancia de los focos de enfilamiento del 68 y del 69. Perfecto. Y traza, acepta el hito 1 y acepta, una distancia de 80 millas, donde al parecer todas las riquezas chilenas, por lo menos pesqueras, se fundó mucho en las riquezas pesqueras. Sí, de un segundo ahí, que lo que mencionó varias veces, se dijo 60 y después finalmente se llegó hasta las 80, pero nosotros siempre habíamos hablado de 200 millas. Bueno. ¿Qué pasa entonces con las otras 120? Lo que ocurre es que uno todavía no puede sacar conclusiones definitivas, salvo esa que expresábamos al comienzo de reconocimiento de delimitación.
Pero un elemento básico en este plano es que a partir del acuerdo del 54, lo que la Corte señala es que ese acuerdo del 54 no señalaba con precisión a qué distancia se establecían el paralelo. Y para la Corte fueron dos elementos, parece, bastante determinantes para llegar a la conclusión. El primero, cuál era la realidad de captura existente de ambos países, dónde se concentra esto, cuál es la realidad en el año 1950. Eso ha sido muy determinante. Y el límite llega hasta las 80 y de ahí llegaba hasta las 200 antes. Sí. Claro. Eso Chile lo perdió. Eso Chile lo perdió. Y queda la línea de ahí hasta acá, claro, que en el fondo las riquezas marinas, según lo que usted nos habían explicado, llegaban como hasta la mitad. Bueno, eso es la información que hemos recibido del gobierno, de todas las mapas que se han elaborado sobre el tema. Desaparece el triángulo exterior también, que era un tema que podía envolver o perjudicar los derechos de navegación. No existe más ese tema. Eso sí que de alguna manera le pide que a Perú que su dominio marítimo lo ponga a tono, porque de acuerdo con su constitución no puede dividirse la zona, y le está pidiendo que también arregle este problema constitucional peruano. Le propongo que sea la primera aproximación al tema, porque tenemos que ir hasta La Haya para saber cuáles son las primeras reacciones. Por supuesto que Mauricio Bustamante junto a José Antonio Neva han estado encabezando nuestro equipo, que desde muy temprano nos han llevado esta transmisión. Mauricio. Y se vivió con gran atención, incluso yo diría algo de nerviosismo, toda la lectura del fallo, seguida atentamente por la delegación chilena, por la delegación peruana. Ustedes han visto hace instantes cómo es el agente del Perú, Alan Wagner, quien se para a saludar al agente chileno Alberto Van Claveren. A esta hora ambas delegaciones ya han abandonado la gran sala de justicia, como se llama este salón del edificio de La Paz, y se han dirigido a salones contiguos que hay, donde está cada una de las delegaciones reunidas para un primer análisis. En instantes vamos a estar, y entiendo que tenemos ya una cámara instalada al interior de este edificio, para aguardar la primera declaración oficial tanto del agente Van Claveren como del agente Wagner de Chile y de Perú. No tenemos todavía una decisión firme respecto de quién va a hablar primero, quién va a hablar segundo. Sí sabemos que el agente Van Claveren tiene que tomar vuelo esta misma tarde-noche aquí en La Haya. Se dirige al aeropuerto de Ámsterdam para volar de inmediato a Santiago junto al embajador Juan Martavid. Hemos conversado informalmente con algunos miembros de la delegación chilena, y en lo fundamental ellos nos han dicho que aun cuando Chile no obtiene todos los puntos que estaba pidiendo, esto es, que se mantenga el paralelo hasta las 200 millas como el límite marítimo que se ha reconocido durante el último tiempo, sí se obtiene un importante triunfo, a juicio extraoficial, insisto, de la delegación chilena en materia pesquera. Desde fuentes de la Cancillería habían insistido en días anteriores que la pesca, en una gran mayoría, cerca del 80%, son una primera conclusión respecto de lo que recién resuelve la Corte Internacional de Justicia. En momentos también vamos a recibir todos los medios de comunicación que estamos aquí apostados una copia del documento, y el secretario de la Corte, Philippe Couvreur, debe haber entregado ya una copia oficial. Hay dos copias con el sello de la Corte Internacional de Justicia, firmada por su presidente y por los miembros de la Corte, para que la lleven a sus respectivos gobiernos. Muy bien, Mauricio, lo vamos a conversar contigo y con los expertos acá en estudio, porque yo creo que hay dos puntos que Chile ganó con cierta contundencia, que era que Chile alegaba que era el hito 1, donde comenzaba la frontera marítima, y no el 266, y que el límite era un paralelo que se había, por lo menos, establecido de forma tácita, no así de los tratados. Y me llamó la atención que en esas dos votaciones, incluso el juez ad hoc peruano votó en contra de Perú. Mauricio, o alguna. Exactamente, Mónica. Sí, lo habíamos anticipado incluso en nuestro análisis previo a la lectura del fallo de la Corte, como en fallos anteriores que involucraban a otros países, los jueces ad hoc, que son jueces encomendados por las naciones en disputa, a veces habían fallado en contra del país que los enviaba. Lo habíamos comentado a propósito del caso también de disputa de límites entre Colombia y Nicaragua, donde el representante de Colombia se había convencido de la posición contraria, de la posición nicaragüense. En este caso, por lo menos en el punto de inicio del límite marítimo, recordemos que Perú estaba reclamando lo que ellos llaman el punto Concordia, el punto 266, que era un punto unos 250 metros más al sur de lo que es el hito 1 que reconoce Chile. Pues bien, el juez francés, el juez Guillem,
representante de Perú en esta causa, votó en contra de Perú y a favor de la posición que estaba esgrimiendo Chile. Y lo mismo respecto del paralelo de las primeras 80 millas. Y por el contrario, podemos anotar también que íbamos a tener que ver en definitiva cuáles son las razones que argumentó el juez Francisco Orrego Vicuña, juez chileno encomendado también por el gobierno de nuestro país, quien es el voto de minoría, entre otros también con el propio presidente del tribunal, Peter Tomka, respecto de esta bisectriz, ¿no? de esta línea diagonal hacia el sur. Vamos a conocer detalles en la medida que ya tengamos obviamente el fallo completo, un fallo que además dentro de los próximos minutos debiera estar en el sitio web, en el sitio en internet de la propia Corte Internacional de Justicia. Bien, Mauricio, de hecho propongo que, si es posible, en esta misma pantalla que tenemos aquí en el estudio, volvamos a mirar entonces el mapa según la lógica de la descripción que hace esta misma resolución de la Corte Internacional